Nivel de dificultad. ¿Te ha pasado que hay algunas cosas que tienen cierto nivel de dificultad? A los muchachos, por ejemplo, les encanta estar en esto de los videojuegos, ahora que los videojuegos han migrado al celular. Antes era solamente en las consolas, ahora las consolas son muy chiquitas, en mi época eran muy grandes y pues obviamente es súper divertido usarlas. De hecho, a mí me tocó más bien las maquinitas, el Tetris. Y había también niveles de dificultad en el Tetris y en las maquinitas. Hay niveles de dificultad para tocar un instrumento, hay niveles de dificultad para incluso hacer prácticamente cualquier ámbito de la vida, en el que podríamos decir hay cosas que son fáciles, que tienen una dificultad normal o que son de hecho difíciles. Y a los muchachos les encanta, por ejemplo, ya no estar ni en el muy fácil, ni en el normal, ni en el difícil, sino en el heroico o en el legendario, ¿no? Ya están esos niveles de dificultad, pero al final a nosotros, pues en términos generales se traduce en lo que es fácil versus contra lo que es difícil. Y mira, somos personas, somos seres humanos, somos tan complicados a veces en lo que tiene que ver con nuestras relaciones, en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, lo que tenga que ver con nuestras emociones. Somos personas tan complicadas que mucho de lo que se complica en nuestra vida, mucho de lo que se vuelve pues a veces raro, a veces que ya no sabes qué hacer, a veces no sabes qué decidir. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tenga que ver con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y ojo, nuestras omisiones, es decir, aquello que no hacemos, nos lleva simplemente a tener situaciones que tienen que ver con una situación en que puedes tú decir, esto se volvió difícil. De haber sido algo tan fácil, se volvió difícil, se volvió complicado, se volvió algo que a lo mejor ya no está bajo mi control, porque a veces queremos tener todo bajo control, como veíamos en la serie pasada. Y mira, a veces, hablando de las palabras, hablando de las cosas que muchas veces, pues como seres humanos vivimos en el día a día, pues a veces tenemos situaciones que se complican, situaciones que ya no son agradables y tenemos que recurrir a algo mayor. Y mira, quiero decirte algo. Hay palabras que son difíciles de pronunciar. Hay palabras que son difíciles de pronunciar. Hay palabras que son difíciles de decir. Eso lo aprendí justamente en uno de estos posts de Facebook, de Instagram, de TikTok, ahora que pues tenemos que estar al día con esto, ¿no? 3 palabras que son difíciles de pronunciar. A ver si todos los que estaban aquí se la saben. Esternocleidomastoideo. A ver. Ya ven, es difícil de pronunciar. ¿Qué tal paringutirimícuaro? ¿Y qué tal esta que va a aparecer en la pantalla? Que es tan difícil de decir que casi nunca la decimos. Perdón. Es difícil a veces de decir perdón, es a veces tan complicado decir perdón, ¿sabes por qué? Porque somos personas que nos enredamos en la vida, que nos enredamos en el comportamiento, que nos enredamos con lo que hacemos, con lo que decimos. Por eso te pongo estas cosas ahí junto, las palabras, los pensamientos, las acciones y las omisiones. Son aquellas cosas que cuando no controlas, cuando se salen de su órbita, necesitamos por fuerza del perdón. Porque a veces ha pasado que dices palabras que tú no configuraste correctamente de tal forma que otra persona terminó ofendida. O sabes que hay pensamientos que necesitan que a veces te disculpes. A veces ha pasado que es que perdóname, yo pensé que, yo interpreté que, porque los pensamientos nos llevan también a esto, las acciones, esto no tengo que explicártelo, las omisiones, cuando no haces lo que deberías de hacer y metes en problemas a todas las demás personas. Y Pedro, uno de los seguidores de Jesús, si nos vamos a hace 2000 años, Pedro, uno de los primeros seguidores de Jesús, uno de aquellos hombres que vivieron de cerca con Jesús. A mí me gusta mucho decirle a los muchachos, oye, ellos tenían una vivencia normal con Jesús. Ellos iban junto con Jesús, desayunaban con Jesús. Ellos tenían una interacción tal que sabían, por ejemplo, que a lo mejor Pedro roncaba. O que a Juan a lo mejor pues no le gustaba, no sé, algún mal hábito que tuviera Juan. Esa era la interacción
de los discípulos de Jesús entre ellos y con Jesús. Imagínate haber andado con Él y haber aprendido de Él y haber estado con Él y haber tenido siempre las respuestas correctas. Te digo esto porque Pedro, uno de ellos, le pregunta un día a Jesús esto: ¿cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque muchos de mis hermanos, sobre todo Juan, sobre todo Mateo, sobre todo los hijos de Zebedeo, o Judas, seguramente Judas era el más mal portado, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y él mismo responde y da una propuesta: ¿hasta 7? Porque recuerda que los números en todas las culturas han tenido siempre un significado. De hecho, tal vez es muy probable, hay quienes comentan que tal vez el 3 era el número favorito por aquello del significado y el simbolismo que podía tener el número 3. Así es que los judíos muy probablemente perdonaban hasta 3 veces. Y entonces Pedro se quiso ver pues más excelente y dijo: ¿lo voy a perdonar 7 veces, Jesús? ¿Hasta 7 veces lo debo perdonar? Seguramente estaba esperando que Jesús le dijera: eres tan generoso en tu forma de perdonar, Pedro, que sí, esa es la respuesta correcta. Pero no. Hablando del 7 y los múltiplos de 7, Jesús le dice: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto para un judío significaba: ¿sabes qué? Lo tienes que perdonar indeterminadamente. Por todas las veces que una persona te ofenda, es la misma cantidad de veces que tú deberías de perdonarlo. Y entonces Jesús, para ilustrar, porque Jesús es el mejor maestro del universo, fue la mejor persona que pudo ilustrar de esta forma y que nos deja muy en claro todo esto. Jesús, con una historia, ilustra de manera perfecta esto. Y así es que en el terreno común que tenía con ellos, les dice esta ilustración, esta historia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, un talento era un peso en cuanto a valor monetario, pero peso en plata. Aproximadamente unos 30 kilogramos de plata. Y mira, no voy a hacer aquí toda la conversión, pero esta deuda que tenía este hombre era aproximadamente en pesos 100,000 millones de pesos. ¿Qué haces con 100,000 millones de pesos? Tal vez ni siquiera te los acabarías de gastar en toda tu vida. 100,000 millones de pesos. Yo no entiendo, de hecho, cómo llegó a tener esta deuda este hombre a un rey. Seguramente en esta ilustración las personas se imaginaron que pudo haber sido un funcionario del rey. No lo sé. Pero esta gran cantidad, esta gran deuda la tenía. Y mira lo que dice Jesús: como es decir, el siervo, no podía pagar, su señor, o sea el rey, ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Es decir, el rey estaba tratando de cobrar esa deuda a través de vender a esta persona como esclavo, y como además no se podía saldar aún la deuda, bueno, no nada más iba a ser él, iban a ser su mujer y los hijos de él juntamente. Y entonces, como esto iba a terminar en ser un esclavo, en perder la libertad, aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínate este cuadro en el que, obviamente es un supuesto, es una parábola, pero imagínate un cuadro que es totalmente verificable, que se podía interpretar e imaginar. Un hombre que a lo mejor estaba rogándole, hincado al rey: Señor, ten paciencia, por favor, tal vez las manos unidas, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. En serio, no sé cómo lo voy a hacer, pero tal vez llorando. ¿Y sabes qué? El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Y cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra perdón, encuentras que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La remisión, es decir, la absolución, o sea, el indulto. O sea, la conmutación, es decir, la indulgencia.
Y para quienes a lo mejor, ya sé que todos alcanzan estas palabras, bueno, ser borrada la pena que mereces, ser borrada la ofensa que recibes, ser borrada la deuda, la obligación que estabas por necesidad, por obligación, cumplir. Eso es perdonar, borrarlo. Así es que tú te imaginas eso y dices, wow, este hombre recibió no un perdón pequeño, recibió un perdón enorme. Tenía una deuda de miles, de millones de pesos. Así es que cuando aquel siervo salió, dice la historia de Jesús, la ilustración de Jesús, se encontró con uno de sus consiervos, alguien como él, alguien que también servía al rey, que le debía a este siervo 100 días de salario. El original dice 100 denarios, que eran efectivamente lo que se le pagaba a una persona por un trabajo de un día de trabajo. Ahora, imagínate esto, hoy gracias a Dios el salario mínimo está en 250 pesos. 100 días de salarios, amigos, son 25,000 pesos. ¿Qué se comparan 25,000 pesos con 100,000 millones de pesos? 25,000 pesos, tú dices, ok, si yo debiera 25,000 pesos, creo que me esforzaría mucho, tal vez le pediría prestado a mi compadre, a mi comadre, a mi amigo, a mi amiga, y juntaría los 25,000 pesos y se los pagaría. Pero ¿sabes qué? Esta persona que tenía él, hacia él tenía su consiervo, su igual, hacia él una deuda de apenas 25,000 pesos, mira lo que hizo, y agarrándolo por el cuello, le dijo, págame lo que me debes. Mira, el rey no hizo esto con él, no usó de violencia. Él ahora lo tiene contra la pared, lo tiene agarrado del cuello y le dice, tienes que pagarme lo que me debes. Su consiervo, dice Jesús, su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No has tenido un déjà vu. No acabas de decir, esto como que ya lo escuché. Es porque las mismas palabras que está diciendo este amigo, este igual del siervo de aquel rey, que le está diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, son las mismas palabras que él ya le había dicho al rey. ¿Te acuerdas que le dijiste al rey, oye, así con las manos unidas, tal vez así con los dedos entrelazados, tal vez llorando y suplicando por tu vida, por la vida de tu esposa y por la vida de tus hijos? Son las mismas palabras que este hombre, que este igual tuyo, que este compañero tuyo, tal vez amigo tuyo, está diciéndote a ti para que por favor le perdones únicamente 25,000 pesos, medio kilo de plata. Y mira, si fuéramos lógicos, si esto fuera una historia con la cual a lo mejor le quieres ilustrar algo a los niños, tal vez la historia debería terminar así. Entonces él también perdonó la deuda de su consiervo y todos fueron felices por siempre. Fin. Así debería terminar la historia, porque el rey fue amable, fue indulgente y le perdonó la deuda. Sin embargo, mira, esto ilustra mucho nuestra naturaleza. Es lo que Jesús quería decirle a Pedro. Es lo que Jesús quiere decirnos hoy a ti y a mí. Sin embargo, como somos seres humanos, a veces nos comportamos de esta forma. Así es que este siervo, al cual le fue perdonada una deuda millonaria, mira lo que hizo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. No hizo igual. Y entonces, cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado, porque un comportamiento así causa tristeza, un comportamiento así causa, pues, ¿qué está pasando aquí? Este hombre tuvo un perdón de una deuda tan enorme, tan grande, y no pudo hacer lo mismo. Tenemos que decirle al rey, tenemos que decirle cómo se comportó este hombre. Entonces, dice Jesús, entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Eres malvado. Tienes un corazón muy malo porque yo tuve un mejor corazón que el tuyo y tú debiste hacer lo mismo. Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda o todo lo que le debía. Y sabes que esto nos ilustra mucho.
Y esto Jesús, recuerda, cuando Jesús contaba alguna de estas historias, estos cuadros, alguien representaba a Dios. Y el que representa en esta historia a Dios es el Rey. Y por eso Jesús dice esto: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos, a sus iguales, a sus semejantes. Si tú no perdonas, y no nada más es decir, sí te perdono, no nada más es decir, ok, ya vete, no. Tienes, dice Jesús, esto aplica para ti si eres seguidor de Jesús. Si tú no te consideras cristiano, pues siéntete libre. Pero si eres seguidor de Jesús, perdonar de todo corazón a las personas que son como tú, porque Dios te perdonó a ti. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, ¿sabes qué comenzamos a hacer nosotros? Comenzamos a excusarnos. Comenzamos en nuestra mente a decir, ok, podría perdonar a esta persona o a esta persona, pero ¿sabes qué? Hay una persona a la que definitivamente no voy a perdonar. Hay una cosa que definitivamente no voy a perdonar. Hay una situación que tú no sabes, tú no viviste eso, tú no conoces lo que yo viví, lo que sucedió. No lo voy a perdonar. Comienzas a excusarte. Yo comienzo a excusarme. Empiezas a decir, es que tú no conoces a mi cuñado, tú no conoces a mi cuñada, tú no conoces a mi suegra, tú no conoces a mi suegra, tú no conoces a mi jefe, no conoces a mi empleado, es un irresponsable. Comenzamos a excusarnos. Y mira, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta sensible, pero quiero hacértela para que pienses un poco. ¿Qué es aquello que no has querido perdonar? ¿Qué es aquello que no has podido perdonar? ¿Qué es aquello que te hicieron, que te dejó marcado o marcada y que tienes clavado en tu corazón y que dices, esto es tan difícil de perdonar? Estamos hablando de nivel de dificultad. Y mientras piensas en esto, y a lo mejor, repito, tal vez esto es sensible y tú piensas en esto, quiero llevarnos a todos a esa parte de una oración modelo que Jesús nos entregó, que muchos de nosotros conocemos como Padre Nuestro, que no es un rezo, te lo digo de corazón, no es un rezo, es un modelo de oración, es decir, algo que podemos obtener y tener allí como un modelo, valga la redundancia, para poder orar y dirigirnos a Dios. En una parte de este modelo dice, perdónanos. Dirigiéndote a Dios, perdónanos Dios, Padre, nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. En el modelo de oración, Jesús dice que cuando nos dirijamos a nuestro Padre Celestial, le pidamos perdón, porque nosotros, de hecho, siempre lo estaremos, no necesariamente de manera grande o gigante o escandalosa, pero sí lo hacemos ofendiéndole a Él. Y le pediremos con confianza perdón, porque de hecho nosotros hemos ya perdonado a los que nos han ofendido, o como dicen otras traducciones, quienes nos deben, o como dicen otras traducciones, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Y no nada más aquí Jesús en esta parte menciona o relaciona la oración con el perdón. También hablando de los evangelistas, es decir, los que hicieron las biografías de Jesús, esto lo escribió Mateo, ahora desde otro punto de vista, que es el de Marcos. En otra ocasión, Jesús hablando de la oración dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Cuando vayas a orar, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Y de estas cosas, de estos versículos, de estas partes del Nuevo Testamento, mira, podemos rescatar algunas cosas. Una es que constantemente ofendemos a Dios y necesitamos su perdón. De eso no tengo que convencerte. Tú has ofendido a Dios, yo he ofendido a Dios, estoy seguro que hoy lo has hecho. Y tienes que pedirle perdón a Dios, necesitas su perdón. Pero otra cosa más es, nuestra responsabilidad es perdonar a los demás. Si eres seguidor de Jesús, si eres cristiano, tu responsabilidad es perdonar las ofensas de las otras personas. Pero mira ahora, es una condición necesaria, es decir, hablando de la lógica, es una condición necesaria el ser perdonado también por otras personas. Y si tienes que ser perdonado por otras personas, porque como dijera el hermano de Jesús, todos ofendemos muchas veces, ya sea de palabra o de hecho.
Así es que tú necesitas también el perdón de otras personas. Por eso es que a veces tienes que pedir perdón. Por eso es que a veces prefieres decir esternocleidomastoideo, que perdón, que perdóname, que lo siento, que me equivoqué. Y quiero volverte a preguntar, ¿qué es aquello que no has querido perdonar? ¿Qué es aquello que se quedó allí clavado en tu corazón? Y para finalizar esta parte, quisiera mostrarte dos ejemplos, dos personas reales, dos personas que vivieron el perdón de una manera diferente. Primero quiero hablarte de Eva Moses Kor. Ella nació en Rumania en 1934. Rumania, como tú sabes, y otros países de Europa abrigaban a judíos que vivían en esos países, y tú sabes que los judíos pues siempre han tenido esta parte de avanzar y avanzar, y bueno, para 1944, en medio de las tensiones de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo alemán y todo esto, ella y su familia son llevados a Auschwitz. Y cuando decimos Auschwitz, quienes saben de historia saben que estamos hablando de campos de concentración. Eva narra, cuando tú ves, yo te invito a que busques su historia en internet. Cuando tú escuchas la historia de Eva, ella dice: nos arrancaron de nuestra familia, nos arrancaron de los brazos de mi padre. Nada más recuerdo, dice ella, recuerdo cuando llevaron a mi papá en un tren, y a mi mamá y a mis hermanas, a nosotros en otro tren. Y recuerdo cuando nos arrancaron a mi hermana gemela Miriam y a mí de los brazos de mi madre, y mi madre solamente llorando e implorando que no nos separaran, a mi hermana Miriam y a mí. En 1944, imagínate tener 10 años y tener que estar en un campo de concentración nazi, donde había una persona que saltó a la fama por tener experimentos o hacer experimentos con seres humanos, el doctor Joseph Mengele. Y él tenía experimentos especiales con gemelos. Entonces, obviamente, a Eva y a Miriam, que eran hermanas gemelas, las tomó para poder hacer un montón de experimentos, para poder inyectarles algunas sustancias que hasta hoy no se sabe qué sustancias eran. Y esto que Miriam y que Eva están viviendo y que están guardando, y que tú sabes, fueron episodios terribles de la historia humana. Así es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tú lo sabes, en 1945, pues ellas deciden vivir ya sin padres, vivir en el territorio de lo que fue ya dado a Israel como nación. Y para 1970 y hasta 1984, ella se fue a vivir a Estados Unidos en el afán de olvidar todo, de tener una vida diferente o una vida normal. Pero ella se da cuenta de algo. Cuando muere su hermana Miriam en 1993, ella se da cuenta que algo no está bien. Y ella, de hecho, como para poder mostrar al mundo lo que sucedió en aquellos años en los campos de concentración, se vuelve una persona muy activa. De hecho, pues por eso vienen las palabras, el término activista. Ella se volvió una activista para poder desenmascarar y sacar a la luz todo lo que pasaba en los campos de concentración y en los experimentos del doctor Mengele. Y en 1995, 2 años después, ya con sus 60 años encima, Eva conoce y pide conocer a uno de los ayudantes de Mengele, al doctor Munch. Y el doctor Munch accede a petición de Eva a ir hasta Auschwitz, y poder documentar todo lo que había sucedido. Eva tenía una maestra de inglés, porque tú sabes, ella no hablaba inglés, y decide escribir una carta en la que le dice al doctor Munch que lo perdona. Y su maestra le dice: oye, qué bien que perdones a Munch, pero en realidad yo creo que no debes perdonar a Munch. Yo creo que tú no sientes ese odio hacia Munch, lo sientes hacia el doctor Mengele. Así es que Eva dice: sí es cierto, yo necesito perdonar a Mengele. Y ella lo cuenta y dice: entonces yo fui a mi casa y abrí un diccionario en inglés y escogí las 20 peores palabras que encontré en el diccionario, y todas se las dije a Mengele, pero al final de esto le dije: te perdono. Qué bueno que no fue un diccionario en español, ¿verdad? Porque le hubiera dicho unas cosas terribles. Pero de la historia de Eva,
entendemos dos cosas. Uno, es que perdonar es una capacidad que Dios no nos ha dado a todos, independientemente de si sigues o no a Jesús. Tú sabes, los judíos no aceptan a Jesús. Eva nunca consideró a Jesús en su vida, pero es posible y nos lo ha dado Dios a todos, independientemente de si crees o no crees. Pero sabes que también perdonar es posible aún con un nivel alto de dificultad. Yo no sé, la verdad es que yo no podría ni siquiera imaginar qué haría en el lugar de Eva, pero ella pudo perdonar con un alto grado de dificultad. Y este segundo ejemplo, aquí en México, Abelardo Ramírez. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Abelardo de primera mano en una de sus actuaciones, en un recital de un coro muy famoso en Puebla. Él es un cantante mexicano. Yo sé que ustedes algunos han escuchado de los Abelardos. La popularidad de los Abelardos pues estuvo por ahí de 1989 a 1990, seguramente los que estamos de verdad de esa edad para reconocernos, ¿verdad? Ellos tenían una canción que se volvió muy popular que se llamaba Por unas monedas. Él cuenta en su biografía que la popularidad era mucha y que la fama se le estaba subiendo a la mente. Y en 1995 sucedió una tragedia. Una persona con la que él dice en su libro, con la que yo compartía el pan y la sal, después de un despido por una omisión, por algo que había hecho, lo despidió, pero de todas formas seguían siendo amigos. Él y su esposa salen de viaje, dejan a sus hijos, ahí está la niñera, la nana, dice él. Esta persona entra con el pretexto de hacer alguna compostura en algún aparato, ¿y sabes qué hizo? Terminó con la vida de su hija de 15 años, su hijo de 10 años y su sobrino de 12. La niñera, como pudo, se escapó. Si no hubiera sido por la niñera, no sabríamos que una persona que había gozado de la plena confianza de Abelardo había hecho tal atrocidad. Así es que cuando esto sucede, Abelardo Ramírez lo menciona en su libro, fueron, dice él, 8 o 9 años de depresión, de excesos, de alcoholismo, de drogadicción. Dice él, lo bueno es que nunca faltó mi esposa. Aunque ambos estuvieron en esto de la depresión y los excesos, 8 o 9 años en los que él dice fue una oscuridad. Y después de estos 9 años, Abelardo y Laura conocen a Jesús. Y Abelardo y Laura le abren su corazón y su vida a Jesús. Y a mí me impacta mucho. La verdad es que tú lo puedes encontrar en su libro. Me impacta mucho el libro, el título del libro se llama Perdonar es fácil. La verdad es que yo no sé si podría en sus zapatos decir que perdonar es fácil, pero él dice que perdonar, de hecho, con Jesús es fácil. Así es que yo no te voy a decir exactamente que perdonar es fácil. Lo que sí te puedo decir es que perdonar es menos difícil a través de Jesús. Cuando tú reconoces y cuando tú experimentas el perdón que Dios puede darte a través de Jesús, perdonar tiene un nivel menos complicado. Y de hecho el perdón puede verse, dice Abelardo, como un regalo, en el que no nada más le das la oportunidad a la otra persona de poder ponerse a cuentas con Dios, porque sabes que la oración de Abelardo, yo lo escuché de su propia boca decir, hoy yo oro porque esta persona reciba a Jesús. Me acuerdo muy bien porque cantó una canción y al terminar la canción dijo el nombre de esa persona y le dijo, te perdono. Perdonar con Jesús es posible y el perdón es un regalo, no nada más para el ofensor, sino que de hecho tú mismo te liberas. Y para finalizar, me gustaría llevarte a una de las palabras y los libros que escribió, una carta que escribió Pablo, uno de los que fueron después también seguidores de Jesús, que primero era enemigo y después fue una pieza clave para el movimiento de Jesús. Él les escribe a las iglesias que él mismo plantó y a los cristianos les dice esto: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Pablo se lo escribió a los cristianos que estaban en Éfeso, pero si tú eres cristiano, esto es muy importante para ti, porque ¿te acuerdas que dijimos hace un momento sobre las palabras, sobre las acciones, sobre los pensamientos, sobre las omisiones? ¿Sabes qué? Lo que dice Pablo es que de eso tú quites la amargura, que dejes de pensar con amargura, que dejes de pensar y actuar con ira. Y qué bueno que Pablo dice, mira, la ira y también el enojo, los gritos, las calumnias, esas partes en las que a veces no entiendes por qué una persona dice algo que no sucedió. Pero dice Pablo, deberían de quitarlo y toda forma de malicia, y más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y esto es lo más importante. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y entonces yo te puedo preguntar a ti que eres cristiano, que eres seguidor de Jesús, si Dios te perdonó lo inexcusable, Dios te excusó lo inexcusable, Dios te perdonó lo imperdonable que tú hiciste, ¿no crees que puedes perdonar también a otras personas? Tal vez no necesariamente tiene que haber reconciliación, no necesariamente tiene que volver la relación, pero puedes perdonar. Es un regalo. Y ¿sabes qué? Dependiendo de cuánto estés cerca de Dios, cerca de Jesús, será el nivel de dificultad. Hemos querido entregarte esto. Si no eres seguidor de Jesús, creo que puedes evaluar esto para que también vivas una vida que sea agradable para ti y puedes acercarte a Jesús para experimentar todavía mejor el poder del perdón. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú nos has mostrado a través de estas cosas que quedaron escritas en el Nuevo Testamento, la enseñanza de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú nos puedes mostrar, nos puedes enseñar, nos puedes modelar de manera real cómo perdonar a las demás personas. Señor, sin ti es sumamente difícil, pero gracias porque Jesús hizo lo imposible posible al perdonarnos a nosotros y todo nuestro pecado. Gracias por eso, pero ahora te pedimos mucho valor, mucha decisión para poder perdonar cuando otras personas nos ofenden o nos deben o pecan contra nosotros. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, ayúdanos a poder entender el perdón y poder también disfrutarlo, porque es un regalo que solamente podremos comprender si estamos contigo. Padre, te pido por todos los que pueden escuchar esto, pero sobre todo por quienes lo escuchan por primera vez y que tal vez tienen algo que hacer con esto y dar un paso en seguir a tu Hijo Jesús. Te lo pido porque, aunque no lo merecemos, nos conecta tu Hijo Jesús contigo. En Él te lo pedimos. Amén. Amigos, pues hemos finalizado por hoy esta emisión de Fe, Esperanza y Amor. Te quiero recordar rápidamente